Seguimos en Mateando con la Vida y ya estamos con nuestro invitado especial. Estamos vía Zoom, a través con este periodista que le vamos a pedir a él que se presente. Le damos la bienvenida aquí a Catamarca, la tierra de la Virgen del Valle, a Mateando con la Vida, y le vamos a pedir que él se presente y nos cuente de dónde es y a qué se dedica. Hola Guillermo, soy periodista de la ciudad de Buenos Aires, mi nombre es Tito Garabal y la gente a lo mejor me ubica rápidamente por el programa Claves para un Mundo Mejor que conducimos hace 32 años ininterrumpidamente en la televisión abierta de la Argentina. Un número realmente. Pero qué número, ¿eh? Qué número, Tito. Son 32 años de tener un programa con otro tipo de contenido. Sí, yo siempre digo que más allá de si es bueno o malo, el problema es que es el único que hay en la televisión abierta argentina donde podemos de algún modo compartir informaciones que tienen que ver con la iglesia, con la esperanza, con las noticias que nos ayudan a transitar cada uno de los momentos. Y la verdad que hemos pasado muchos momentos, ¿no? 3 papas, muchos temas, muchos momentos de alegría, muchos momentos difíciles, y estábamos recordando recién con Guillermo, con Raúl y con Juan, que creo que la última vez que estuve con ustedes, yo no me acordaba bien y ustedes me corrigieron, fue cuando fue la beatificación de la Madre Catalina, que ahí me hicieron una nota en vivo mientras esperábamos el comienzo de la ceremonia. Así es, ahí está Juan y Raúl, ellos estuvieron ahí en Córdoba, nosotros estábamos haciendo base aquí en la radio y realmente ha sido fantástico toda esa fiesta. Y ya que dijiste lo de los 3 papas, la idea es hablar, y recién me ubicaste más todavía en el mapa. ¿Cómo están tratando los medios de comunicación social, algunos medios, la figura del Papa Francisco, ¿no? Y nuevamente sale estos tipos de tratamiento cuando el Papa habló sobre la propiedad privada, y cómo muchos salieron a hablar sin leer el documento completo. De esto queríamos que hablemos, y que vos como periodista católico y que seguís mucho la figura de Francisco, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo tengo la ventaja de que estoy haciendo la única columna fija que hay sobre la actividad del Papa Francisco en Canal 9, en Tele 9 al amanecer, los lunes y jueves a la mañana. Esto me permite, más allá de que uno siempre ha seguido la figura y los trabajos y las palabras de los papas, de seguir mucho más particularmente también todo lo de Francisco, a quien, tuvimos el placer de conocer y colaborar durante muchos años, sobre todo en la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Así que yo lo que creo es que acá en Argentina mucho no se entiende todavía la importancia de la figura del Papa, lo que significa la figura del Papa, y que Francisco ya de algún modo dejó de ser argentino, y cuando habla no habla para la Argentina. Es un poco, él alguna vez lo dijo en un mensaje, ¿no? Que los argentinos nos miramos mucho el ombligo. Y entonces, claro, cada cosa que dice parece como que el Papa la está diciendo directamente para acá. Y con esto ha pasado lo mismo. Este video mensaje que el Papa mandó a la Organización Internacional del Trabajo, la verdad que tuvo puntos. Yo cuando lo estaba escuchando, me impactaron una cantidad de temas. La verdad que nunca pensé que el tema que iba a pegar en los medios de la Argentina, como no pegó en el resto del mundo en general, fue esto que el Papa dijo de la propiedad privada. Me imaginé que no iba a pegar porque es un tema que está en la doctrina de la Iglesia. Yo recordaba el otro día, esto está en el Catecismo de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, o sea que lo promulgó San Juan Pablo II, o sea que estamos hablando de 20 años, donde está, dicho esto, donde el Papa ahora Francisco retoma y plantea que el derecho primario es el derecho universal a los bienes, y que por lo tanto el tema de la propiedad privada, como otros derechos, es un derecho secundario, lo cual es un derecho, no es que la Iglesia está en contra de la propiedad privada, ni mucho menos, sino lo que plantea es que es un derecho secundario porque hay un derecho superior que tiene que ver con el destino universal de los bienes.
Y esto está clarísimamente en el catecismo, ¿no? Y el Papa lo que hizo fue, de algún modo, sintetizar en 3 o 4 frases eso. Pero la verdad que me parece a mí que ese mensaje puntualmente tuvo otras cosas realmente significativas. Pero a ver, yendo al de la propiedad privada, que es lo que vos me preguntás, yo simplemente, porque ese día también me entraron a llamar amigos, che, Tito, ¿cómo el Papa está contra la propiedad privada? Ve. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que los medios dijeron? Después salieron aprovechando para cuestionar a la iglesia, que la iglesia tiene propiedades, pero es obvio, si la iglesia no está contra la propiedad privada, son cosas diferentes. Pero vos fíjate lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y esto es textual, digo, para que la gente no se confunda. Es decir, lo que el Papa dijo fue sintetizar lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que en uno de sus párrafos dice textualmente: el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Esto es lo que dice el Papa. Lo- El derecho primario y el derecho secundario. Y agrega el catecismo: el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la provocación del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. A ver, más claro, Charabo. Ahora, lo que pasa es que lamentablemente se habla sin conocer, se habla sin leer, y en el fondo se quedan con una frase que no tiene mucho que ver con el resto de lo que se está planteando. Por eso digo, pero uno ya está más o menos acostumbrado a estas cosas, que en Argentina cada frase que dice el Papa es como que la aplica. Yo entiendo que el tema de la propiedad privada está en Argentina en un momento con muchas informaciones cruzadas. El presidente había hablado, hubo una ordenanza en el municipio de Avellaneda, aquí cerquito a la capital federal, que dice que después de 8 años, si la tierra está improductiva, se la va a expropiar. Hay tomas en el sur de la Argentina. Ahora, esto que dice el Papa no habilita la toma de tierras, ni claro. mucho menos, en absoluto. En absoluto, lo que está planteando es que es un derecho secundario que se subordina al derecho universal, que es el derecho universal a los bienes. Bueno, acá se cambió toda la idea, se le dio vuelta y se lo presentó como una idea loca de Francisco, cuando en realidad lo que el Papa dijo fue comentar, sintetizar en 2 frases el catecismo de la Iglesia. Y yo insisto mucho en esto del catecismo, porque estoy hablando de que es un texto de más de 20 años. Claro, y resulta que, bueno, siempre a cada palabra del Papa, y más cuando se lo toma desde cierta ideología y posicionamientos políticos, siempre se caen en el discurso de siempre, que el Vaticano done sus tierras. Y en realidad, eh, eh, en el contexto también el que habla el Papa y dice este mensaje, tiene que ver también con la fuerte inmigración que hay en Europa y cómo Claro. hay muchos que están quedando que están sin techos. Por ejemplo, en Estados Unidos los inmigrantes latinos no son considerados ciudadanos. Claro. No, Y no, y si vos te vas a todo el tema de refugiados y demás en el resto del continente, en Europa, te vas a dar cuenta lo que significa lo que es la diferencia entre el derecho primario y este derecho secundario que hablaba el Papa. Pero yo digo, a mí la verdad que me había impactado mucho más cuando, por ejemplo, el Papa, porque además esto lo dice el Papa ante la Organización Internacional del Trabajo. Y esto es lo que también hay que tener en cuenta, el contexto donde el cual se dicen las cosas. Porque a mí me llamó la atención que nadie se hizo eco, por ejemplo, de otros temas que el Papa presentó, algunos que son ciertamente, yo te diría, hasta novedosos, y otros que son muy fuertes para este tiempo de la pospandemia. Porque el Papa lo que planteaba también en este mensaje, habló de muchos temas, fueron 27 minutos, un video mensaje. Te imaginas que en 27 minutos se dicen muchas cosas. Es decir, de hecho el Papa plantea la necesidad de una reforma a fondo de la economía, un tema que el Papa viene analizando y tratando y hablando hace bastante tiempo, en distintos mensajes y en distintos foros y ante distintas reuniones. Por eso que me llamó la atención, por ejemplo, cuando el Papa le habla a los sindicatos en la Organización Internacional del Trabajo, donde el Papa dice que los sindicatos tienen un rol profético. Cuando uno desde la Iglesia escucha esta palabra, sabe lo que significa fuertemente el tener un rol profético.
Y no es casualidad que el Papa lo dice. El Papa, ¿por qué dice que tiene un rol profético? Primero porque plantea que cuando los sindicatos se corrompen, y esto es casi textual, no lo tengo el texto aquí delante mío, pero es casi textual, cuando se corrompen, cosa que no debería ocurrir, dice el Papa, lamentablemente los sindicalistas dejan de representar a los trabajadores y se convierten en pseudopatrones, frase textual del Papa. Llamativamente, esto no salió en los medios. Y la verdad que creo que es un tema que en Argentina también se podría mirar con cierta atención, de sindicatos que vemos que no terminan cumpliendo el rol para el que fueron creados, y de sindicalistas que hoy están casi como pseudo patrones y no como representantes de los trabajadores. Esto es un dato que el Papa lo plantea y agrega. ¿Y por qué dice lo de proféticos? Porque dice que tienen que trabajar en este momento en pensar cómo acompañar a las nuevas formas de trabajo y ayudar al empresariado a buscar nuevas formas de trabajo, porque obviamente el trabajo, como lo conocimos nosotros, se está modificando. Es decir, ya es muy difícil que alguien comience trabajando en una empresa y termine su vida trabajando en la misma empresa. Y vemos que la gente más joven rota de aquí y de allá y que hay formas nuevas de trabajo. Esto que estamos haciendo ahora, donde estamos haciendo radio por televisión prácticamente, Claro. nos estamos viendo todos como si estuviéramos todos en el estudio y estamos, yo en la ciudad de Buenos Aires, ustedes en la bella Catamarca. Bueno, el Papa plantea esto, hay que pensar también cómo acompañar a esos trabajadores, dice el Papa, que quedaron como excluidos de los sistemas sindicales y que necesitan también tener representaciones para que como obreros puedan estar acompañados. Es decir, todas estas cosas que el Papa planteó en ese mensaje, insisto, ante la Organización Internacional del Trabajo. O sea, no es que lo dijo en cualquier lugar, se lo está diciendo a los responsables del mundo del trabajo fuertemente, sobre todo en el sector obrero, si bien también participan representaciones gremiales empresarias en ese encuentro y representantes de países también. Entonces, estas cosas me parece a mí que eran importantes y no habernos quedado con ese otro detalle. Pero bueno, estamos acostumbrados, los que seguimos la información del Papa, a que cualquier frase del Papa se saca de contexto, se arma, se dice, y aún mucha gente de la iglesia, bien intencionada, termina pensando que el Papa dice que dijo lo que nunca dijo, o creen que dijo lo que jamás dijo, porque en realidad lo que dijo no tiene mucho que ver con lo que los medios dicen que dijo. Claro. Por eso el Papa alguna vez dice, no miren lo que digo, sino lean lo que digo. ¿No? Y esto es lo que me parece que a veces, y acá los periodistas tenemos un rol importante y un error importante, que es no leer la información completa y quedarnos con la mitad de la frase. Es decir, en tren de acotar, de achicar, de reducir la información, la reducimos damos una información que no termina siendo la verdad, porque la mitad de la información no es la información. Raúl. Bueno, Tito, darte saludos de la gente de Barranqueras, Chaco, FM La Misericordia 105.5, que nos han mandado un saludito y quieren hacerte llegar ese saludo desde allá, que nos retransmiten. Muchas gracias, saludos para ellos entonces. Tito, quería llevarte a hoy nos convoca un tema echar las redes y en este nuevo mar, que es el continente digital, estamos invitados a evangelizar. Dos preguntitas. Me pareció interesante lo que Francisco hizo con los medios vaticanos. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Y cómo ves en nosotros aquí, la Argentina, el tema de la comunicación? Vos recién dijiste, es una pena que solo Claves para un Mundo esté en televisión. En televisión abierta, ¿no? Hay programas. Exacto, en otros hay medios, mucho. ¿no? Está el canal de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que es para el circuito cerrado, pero bueno, ¿cómo ves vos que nos estamos manejando los medios católicos, ¿no? Si articulados, desarticulados, ¿qué nos faltaría? A ver, hay varias cosas, Raúl, en esto que vos planteás. Yo creo que la Iglesia le cuesta asumir los medios. Los que estamos trabajando, como ustedes, como nosotros en los medios, hacemos enormes esfuerzos, habitualmente con poco apoyo, habitualmente sin medios económicos, que tenemos que rebuscarla, habitualmente mucha gente trabajando voluntariamente en los medios, y esto no todos lo saben, pero lo cierto es que
también nos ha costado reunirnos, convocarnos, encontrarnos, trabajar juntos, sentir que lo que hacen ustedes es tan importante como lo que hago yo, lo que hace cualquier otro comunicador católico en otro lugar de la Argentina, y que no hay medios chicos, que cualquier medio suma. La Iglesia no tiene medios importantes y esto es una pena. Vos mencionabas este canal, yo te digo, en la Ciudad de Buenos Aires la gente ni sabe que existe. Y este es un tema, y a veces la programación también tampoco ayuda, pero bueno, esto es una crítica personal, que por supuesto a alguno le puede gustar o no. Yo ya a esta altura del partido ya estoy escaldado, entonces, pero lo cierto es que muchas veces uno pone el canal católico y la verdad que ni uno lo aguanta. Claro, sinceramente. Yo entiendo que no es fácil hacer una programación, pero digo, hay muchas cosas, no puede ser que si de pronto... A ver, el mensaje del Papa a la OIT, digo, si tenemos un canal, pongámoslo completo, hagamos una mesa de debate sobre el tema. Yo no he visto ninguna. Y bueno, lo he visto en pequeños programas, en radios. En radio creo que tenemos una mayor presencia, y saliendo de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una mejor presencia. En la Ciudad de Buenos Aires nos cuesta mucho, hay una cantidad enorme de medios, hay una grieta fenomenal, sobre todo en los grandes medios, y que atrapan, que cercenan, digamos, que monopolizan, y no siempre tenemos las herramientas para difundir lo que hacemos. Entonces la gente se va enterando y se va sumando. A mí me pasó cuando armamos la radio de los Círculos Católicos de Obreros, Radio Grote, que al principio nos costaba mucho, y bueno, en 2 años y con un año de pandemia donde hemos estado haciendo radio por Skype o por Zoom, como lo están haciendo ustedes, hemos ido creciendo, y hemos ido creciendo no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Es decir, arrancamos con poquitos oyentes, porque además a la gente le costaba, ¿cómo es esto de una radio que no tiene dial, por ejemplo? Porque es una radio por aplicación telefónica, que además es lo que viene. La gente sintoniza las radios ahora en los teléfonos, se baja la aplicación, por lo menos en las grandes urbes donde las radios cuestan escucharse porque entran con, diría el señor operador, don Luis, con mucha fritura. Entonces hay veces que vos vas en el auto y para escuchar una frase completa tenés que tratar de entender a ver qué dijo. Entonces, salvo algunas radios muy potentes que tienen una fuerte penetración. Las radios, por ejemplo, que tiene la Iglesia habitualmente son de baja potencia, y además, como son de baja potencia, para darle una potencia, vos tenés un costo enorme. Una radio de FM tiene un costo grande en electricidad, sobre todo. Ahí el operador Luis me mira y asiente. Claro, el gasto de una radio para darle potencia es muy grande. Entonces, estas nuevas formas son interesantes. Y esto que vos decías, Raúl, cuando el Papa el otro día visitó, y lo pasamos hoy en Claves para un Mundo Mejor, que tampoco se vio en los medios, la primera vez que iba el Papa a visitar el edificio donde están ahora concentrados todos los medios del Vaticano. Ahí está el Radio Vaticana, históricamente era el edificio de Radio Vaticana, ahí donde termina la Vía de la Conciliación, ahí al lado del Tévere. Tuve la dicha de conocerlo. Bueno, viste que es un edificio fantástico, gigantesco, monumental, que tenés programas en todos los idiomas del mundo, una radio que armó el mismo Marconi en el año 1930. Vos fijate cómo la Iglesia entendía los medios. Vos pensá esto, la tercera película que filman los hermanos Lumière es una filmación de León XIII. Claro. O sea, la Iglesia ya ahí empezó a ver el tema del cine. Estoy hablando del año 1890 y algo, no me acuerdo el año exacto, pero es la tercera película que filmaron los hermanos Lumière. La primera fue la del tren, la segunda, el tren que venía, la segunda no recuerdo cuál fue, y la tercera fue ir a filmarlo a León XIII, que el secretario decía, muévase porque no es una... Claro, se quedó sentado como si fuera una foto León XIII. No, muévase porque lo estamos... Digo, esto tiene movimiento. Después, la radio, lo mismo. El mismo Marconi arma Radio Vaticana, el hombre que de algún modo crea la radio. En la televisión le costó hacer pie, pero fue llevando adelante. De hecho, ahí en ese edificio están también el Centro Televisivo Vaticano, muy importante. Y después los sistemas informáticos, que Argentina también fue pionera con la Agencia Informativa Católica Argentina, que hoy hace un trabajo fenomenal también. Yo creo que es de los grandes servicios que tiene la Iglesia hoy.
para periodistas y para cualquiera. Uno lee AICA y se entera exactamente lo que pasa en la iglesia en Argentina, en Iberoamérica y en el mundo. Y la agencia cumplió 65 años. En la televisión le costó, pero vos pensás, hoy Telefe lo compra la congregación de los jesuitas, lo licita y después lamentablemente lo deja en manos de otra gente. Por eso al principio se dudaba lo del Telefe, era Televisión Federal, pero también había partido del tema de que lo había comprado, o lo había licitado, perdón el error, lo había licitado la congregación de los jesuitas con profesionales de los medios, y así llevó adelante el tema televisión. Pero bueno, con muy poco, al poco tiempo no lo podía sostener y lo dejó y se perdió. Y así nos pasó con todos los medios. Y después no pudimos hacer pie. Y tampoco tenemos periodistas que puedan decir, es como que a los periodistas nos cuesta mostrar nuestra fe, mostrar nuestra, digamos, visión de la vida cristiana a través de los medios. Y entonces uno a lo mejor puede ser un buen cristiano, pero cuando llega al medio, bueno, ahí ya responde al medio. Y acá entra a jugar algo que yo también, desde que empecé en el periodismo, hace muchos años de esto ya, cuando yo llegué se hablaba de periodistas católicos. Y junto con otros periodistas empezábamos a decir, mira, somos católicos periodistas. O sea, yo no puedo renunciar a ser católico. Y la discusión se daba aún entre católicos periodistas, periodistas católicos, que no, el periodista tiene que estar por la verdad y el tema de que estés católico es otra cosa. En realidad el médico no deja de ser católico porque se va a operar. El señor que va a la oficina no deja de ser católico porque va a la oficina. Don Luis que va a ir a operar no deja de ser católico porque va a operar. Es decir, él es católico y además hace lo que hace en el mundo del trabajo. Esto se empezó a modificar en Argentina, pero nos cuesta tener periodistas que de algún modo no tengan pudor en decir que intentan vivir con sus errores, con sus defectos, con sus equivocaciones, de una manera cristiana, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y esto es lo que tampoco hemos sabido. Tenemos un montón de escuelas de formación, pero no formamos católicos periodistas, católicos comunicadores, porque después cuando van al medio se ajustan a lo que el medio pide. Claro. Y ahí está el problema. Es cierto que muchas veces, si vos decís lo que querés decir, corres el riesgo de quedarte sin trabajo. También es cierto. Pero creo también, Tito, creo que tiene que ver con vender cierta imagen pública, ¿no? Es decir, uno a través de los años se pudo ver cómo a veces diciendo ciertas frases, diciendo o armando polémicas, como que pega muy fuerte en la audiencia, y obviamente tiene también a nivel de título para diarios, pero hay algo que sí se ve en los medios y que yo creo que aquí es donde nos genera también, y debería la Iglesia prestar mucha atención, es la verdad, ¿no? Es decir, ya no se busca la verdad por la verdad misma, sino que se negocia la verdad. Y esto también pega y vende, y a riesgo muchas veces de quedar sin público, el miedo a quedar sin audiencia. ¿Cómo lo viven ustedes ahí en Buenos Aires, donde todos consumimos las informaciones que vienen de Buenos Aires? A ver, es una buena pregunta, Guillermo. Mirá, yo tengo un problema que es este. Yo en general no sé cuánto mide claves de rating. La verdad no lo miro. ¿Por qué? Y la verdad que debería estar agradecido al rating porque en general nos mide bastante bien. Cuando vemos alguna planilla estamos para la hora que estamos y en el horario que estamos con muy buena medición, entre los 2 y 3 puntos. A esa hora, después de que viene el compre ya para todo, abrimos nosotros, ¿viste? Claro. Pero a mí me gusta ese horario y lo pedí yo, porque es la hora en la cual mucha gente está desayunando y te ve tranquilo. Y además no molestamos a la programación. Entonces es como que es un espacio que al gerente de programación no le molesta y a nosotros nos permite llegar en un horario más o menos familiar. Una de las cosas que yo vi, cuando Claves empezó a las 13 horas, cuando estábamos en el viejo Canal 7.
En un momento volvimos a ese horario de las 13 horas, hará cosa de 15 años. Y yo lo que me di cuenta es que hace 32 años la gente almorzaba los sábados en familia. Ahora ya no almuerza los sábados en familia, porque tiene que hacer cosas, por esto, por lo otro, pero digamos, entonces la gente me decía, uy, está muy temprano, otro me decía, no, está tarde, porque almorzamos a las 12, otro no, es muy temprano, porque llegamos a casa a las 2 de la tarde. Entonces yo lo que me di cuenta es que las 9 de la mañana es una hora prudente, la gente todavía, la mayoría está en la casa, el que sale, sale después de las 10, 10 y media de la mañana, por lo menos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, y en el interior hay mucha gente en las casas a la mañana. No tenemos, salvo los canales de noticias, nadie enfrente con quien competirle a nivel de noticias, y además nuestras noticias no tienen nada que ver con el no noticiero, pero no importa. Pero fíjate, esto también a nosotros nos hace pensar esto. Medimos muy bien, pero no nos preocupa el rating. ¿Y por qué no me preocupa a mí el rating? Porque el rating se mide, hay 640, 650 aparatitos de Ibope. El 90% están en Capital y Gran Buenos Aires. Y tenés 40 aparatitos que están en el interior, en las grandes ciudades. Ahora, el señor que vive en Pergamino, el señor que vive, no sé, nombrame vos algún pueblito de Catamarca que yo no conozca. En Belén. Ese no tiene, en Belén, ese no tiene aparatito. Entonces no existe para el rating. Y a mí me interesa llegar a ese señor que vive en Belén, o a ese señor que vive en 9 de julio, a ese señor que vive en Caleta Olivia, a ese señor que vive en Tartagal, que también es parte de la Argentina. Bueno, esa gente el rating no la mide. Entonces cuando te dicen el rating nacional, es una mentira. Insisto, yo debería hablar muy bien del rating porque a mí me mide bien. La verdad, para lo que es nuestro programa, debería decir que nosotros tenemos un excelente rating y ponerlo como bandera. Y no me interesa, porque en realidad el rating es una falacia. Porque la gran gente que nos ve no tiene capacidad de medición. No tiene capacidad de medición. No está medida y no está, para el rating, no está demasiado importante. Y para mí es importante cualquier familia que nos ve. Y aunque fueran 5, haríamos el programa igual para esas 5 que para los millones de gente que nos ve cada semana. Y bueno, el rating es tan mentiroso y falaz que te obliga a armar contenidos falaces. Exacto. Claro, vos fíjate en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa habla de los diarios que son fotocopias. Sí. A mí me pasa a veces en el canal que estás en el noticiero y te dice, mirá, canal tal el tal canal está pasando tal cosa, hacé lo mismo. Y yo digo, pero a ver, hacé otra cosa. Digo, ¿por qué? No, si en un canal están hablando de tal tema, hay que hablar todos de tal tema. Y la verdad que hay cantidad de temas para hablar. Algunos serán para todos los canales, pero otros a lo mejor no son para todos los canales. Porque hay otras cosas también tan importantes como esa que se está pasando en otro canal, pero ahí la locura del rating minuto a minuto enloquece a productores y directivos. Y es una cosa que bajó 1/10 el minuto a minuto. Y vos decís, ¿cuánto es 1/10? Un tipo que apagó el televisor. Bueno, a ver, muchacho, digo, bueno, pero sin embargo para los productores es como la Biblia para nosotros, ¿no? Tito, bueno, ya para ir cerrando, porque tenemos que hablar con el nuevo obispo de Concepción de Tucumán, que es catamarqueño, el ¡Qué padre, grande! Sí, felicidades, sí, el muy padre bien, Pepe Díaz. Para ir redondeando ya, un mensaje a todos los católicos, que también como receptores son importantes, ¿no? Siempre hablamos de los emisores, pero hablemos, ¿qué mensaje le darías a los receptores que son consumidores de las redes sociales y también de los distintos medios? Sí, las redes sociales es otro mundo aparte y también yo creo que acá sí la iglesia está trabajando bastante bien. Y además con todo lo de la pandemia aprendieron hasta los obispos a manejar las redes sociales, lo cual no es poco, ¿no? Con todo cariño. Pero claro, claro, yo me acuerdo de las primeras notas que hacíamos por Zoom con los obispos, viste que eran, no, monseñor, no, ilumínese, ¿y para qué querés que se me vea? Porque esto es televisión, monseñor, si no le veo la cara no lo puedo sacar al aire. Y monseñor, el audio ese es malísimo, pero no tengo como mejórelo porque si no, no sirve. Bueno, a ver, mensaje a la gente que escucha siempre digo, acá hay dos posibilidades. Nosotros somos emisores.
El receptor es tan importante como nosotros. Y acá los receptores lo que tienen que hacer es participar. Es decir, cuando ven un programa que vale la pena, escriban al canal, llamen al canal. Cuando escuchan un programa en radio que les interesa, llamen a la radio, feliciten a la radio, no al programa solamente. Agradezcanle a la radio que tenga ese programa en aire, porque para los directivos de medios, esas cosas son importantes. Y eso, lamentablemente, como iglesia, no lo solemos hacer. Y esto es importante que lo hagamos. La gente que nos está escuchando, cuando ve algo que le gusta, dígalo, llame a la radio, mándele una carta, un mail, lo que sea, escríbanle, entre a la página del medio, felicítelo por el programa que le gusta. Es decir, no solamente llamemos para decir que esto está mal o que esto no nos gustó o que esto no estuvo. No, llamemos también para decir lo que nos parece que está bien. Y si este es un programa Mateando por la Vida, a ver, llamen y feliciten a la radio que lo tiene en aire, porque el esfuerzo que hacen Guillermo, Raúl, Juan, cada semana desde hace tantos años, vale la pena. Y para la radio, el directivo de la radio tiene que saber que el programa vale la pena y que no es solamente la locura de algunos que queremos hacer medios con un sentido cristiano. Esto sería el mensaje así rápidamente. 7 temporadas, no en vano. Impresionante, qué bárbaro, número bíblico. Número bíblico, ¿eh? Bueno, Tito. Bueno, perdón, Guille. Sí. Perdón, Guille. Subimos 2 puntos más de rating porque desde Córdoba nos saluda Adrián Arjón y manda saludo para el capo de Tito, dice. Y desde Recreo, la mamá de Adrián, que estuvo mirando Claves de un Mundo Mejor, que dice que es fanática, también manda saludos. Así que mirá. Bueno, muchas gracias. Te cuento una cortita. Sí, el otro día me llama el obispo de San Luis. Me dice, no sabés lo que me pasó. La llamé a mi mamá, me dijo, llamame después de las 10 que estoy viendo Claves para un Mundo Mejor. Claro, qué lindo, qué lindo. Son las claves. Bueno, Tito, te queremos agradecer inmensamente que te hayas tomado tu tiempo. A disposición. Y muchas gracias. A disposición siempre, felicitaciones por lo que hacen, gracias a Luis que nos estuvo operando y que hizo que saliera lo mejor posible esto, siempre, y además yo lo veía a Luis que estaba más o menos atento. Cuando el operador está atento es porque lo que decimos más o menos interesa. Cuando el operador no que está acostumbrado a escuchar cantidad de tonterías todo el día, claro, se agarra la cabeza, agarra el mate, busca algo, saca esto. Así que yo le agradezco también al operador que es parte del equipo siempre en una radio. Así que muchas gracias y bueno, adelante con el programa y que la Virgen del Valle nos acompañe en este tiempo. Y saludo al Padre Díaz, que leí esta mañana la noticia que mandó Aica. Así es, ahora lo vamos a contactar. Bueno, decirle que va a ir a Concepción donde hay un grandísimo obispo, un querido amigo que es el cardenal Luis Villalba, que fue cura párroco mío 40 años, me llama toda la semana a ver cómo ando, ¿viste? 84 años y sigue trabajando como si tuviera 18. Bueno, qué bárbaro y qué ejemplo. Muchísimas gracias, Tito, y te mandamos un gran abrazo. Sigan mateando, muchachos. Muchas gracias. Seguir mateando. Dios los bendiga.